si tiene más de 15 al mes siguiente. Si tiene, por ejemplo, 5 meses y 18 días, pues clávenle la cifra a 6 meses y lo ponen en la tabla con base en eso. Básicamente es la recomendación. ¿Cuáles deberíamos utilizar? Entonces, miren, para niños de lactanticos chiquitos, neonatos y lactantes, siempre utilicen, hay que usarlos básicamente todos: el peso para la edad, la talla para la edad, el más sensible, el peso para la talla. Nunca dejen de usar peso para la talla. Por supuesto que deben utilizar perímetro craneano. Aquí el índice de masa corporal es muy poco sensible. ¿Por qué razón? Porque el chiquitín, el lactantico, está lleno de repliegues, y a veces la talla, y tiene mucha grasa, la talla no es proporcional a lo que debería medir el peso. Por tanto, el índice de masa corporal no lo utilizan sistemáticamente en niños chiquitos y nuestros. El índice de masa corporal sí me va a servir para estudios poblacionales, estudios de muchos, números grandes de pacientes. Para menores de 5 años, de todo el grupo de lactantes y preescolares, utilicen básicamente peso para la talla, talla para la edad. Fíjense que aquí ya no usamos peso para la edad. Por una razón sencilla. ¿Cuál razón creen que este grupo de chinos ya en peso para la edad no es tan sensible? Claro, ese chino está creciendo muy rápido en talla, y por tanto hay una desproporción en esos segmentos. Entonces el peso para la talla sí, pero insisto, este peso para la talla es el más sensible, ¿de acuerdo? Y ahí, así ustedes quieren utilizar índice de masa corporal, es más sensible. No dejen de usar perímetro cefálico. Y para contestar tu pregunta, fíjate que de aquí en adelante, a partir de los 5 años, ya el perímetro cefálico no se utiliza. Pero sí, por ejemplo, en poblaciones de escolares, preescolares y adolescentes, el índice más sensible es índice de masa corporal y talla para la edad. ¿Por qué la talla para la edad en estos niños, sobre todo en la meseta que va de los 5 a los 10 años? Porque la velocidad de crecimiento en talla es mucho más predecible. Ya se vuelve una curva plana, en donde supuestamente un niño después de los 5 años va a crecer por año. ¿Cuánto creen que aumenta por año un chino? 6 centímetros. De 6 a 8 centímetros. De 6 a 8 centímetros por año. Entonces miren, para que ustedes vayan aprendiendo algunos datos. El niño nace pesando 3,5. ¿En cuánto tiempo duplica su peso? Al año. A los 6 meses. ¿A qué edad triplica su peso? Al año. ¿Y a qué edad cuadruplica su peso? A los 4 años. Entonces fíjense que es muy fácil decir, a un chino a los 2 años debería estar pesando, ¿cuánto? ¿A los 2 años? Si triplicó su peso al año tendrá aproximadamente 9 kilos. Y si a los 4 años debe tener 12 kilos, y aproximadamente es una cosa lineal, pues el punto medio estará 10,5, 11 kilos. Pero eso es para que ustedes hagan un cálculo teórico, porque eso varía mucho si el chino tuvo una churrias un día, si se enfermó, etcétera. Pero es más o menos para que ustedes tengan un cálculo. Ahora, la talla. La talla tiene la regla de los 50. Si nació midiendo... ¿Cuánto nació midiendo, dijo? 50. El primer año duplica el 50%. O no duplica, aumenta el 50%. ¿Cuál es el 50% de 50? O sea que al año, ¿qué talla tiene? Muy bien. Va progresando las matemáticas. Al segundo año aumenta el 50% de lo que aumentó el año anterior. Es decir, si el primer año aumentó 25 centímetros, el siguiente año aumenta 12,5. Y si le sumamos eso a los 75, ¿cuánto medirá a los 2 años? 87 centímetros. Eso no es difícil. De modo que usted ya tiene una idea en la cabeza de cuánto es el peso ideal de un chino a los 2 años. Entre 10 y 11 kilos. Y la talla
87. ¿Cierto? Y otra pauta que les debe seguir a ustedes de guía es que a los 4 años, siempre que lleva uno el chino al pediatra, la mamá salta de la dicha, porque a los 4 años dice: mi amor, llegaste al metro. 1 metro. Y a esa edad tiene 1 metro y 12 kilos. ¿Cierto? ¿Y el perímetro craneano cuánto es? 50. Si ya deja de crecer de ahí para adelante. Entonces un niño sano de 4 años pesará 12 kilos, medirá 1 metro y tendrá un perímetro craneano de 51 centímetros. Cuando uno sale con una mamá sin ver las tablas, dicen: uy, ¿cómo sabe el doctor? Y uno le da una idea más o menos de entrada aproximada a la realidad a la mamá. Aprendan de esos daticos. Con eso ustedes saben, con solo examinar el paciente, en qué condición nutricional está su paciente. Okay. Bien. Doctor, ¿y por qué no la descarga? Dejémosla así. Sí, primero. Intenté. Mejor. ¿Esto no tiene virus? Sí, no tiene virus. Es por lo que está en internet. Preguntas, muchachos. Ok. Miren lo que les decía respecto al índice de masa corporal. ¿En qué casos debo utilizar sistemáticamente índice de masa corporal? Si la relación de peso para talla, que dijimos que era un poco más sensible, está o bien por encima de una desviación estándar, es decir, si está en riesgo de sobrepeso u obesidad, utilizamos el índice de masa corporal. Pero se usa índice de masa corporal sistemáticamente en todos los mayores de 2 años. ¿Cierto? Tengan en cuenta que los puntos de corte del índice de masa corporal son más 2 desviaciones estándar para sobrepeso y más 3 desviaciones estándar para obesidad. Eso es muy importante tenerlo. Hagamos un ejercicio sencillo. En menores de 2 años, esta gráfica es de peso para la edad. Talla para la edad. Entonces miren, el punto de corte para talla para la edad es de menos 2 desviaciones estándar. Cualquier paciente que esté por debajo de 2 desviaciones estándar se considera talla baja para la edad o se llama retraso en la talla. ¿Qué es este punto? Yo insisto, si ustedes tienen un paciente el primer día de su consulta y les dio por aquí, el chino sí se nota que es chiquitico y la mamá pues no mucho, no la vamos a angustiar diciéndose enano. No, por favor sean prudentes a la hora, no hay cosa más sensible que eso, porque muchas mamás van con la idea de: doctor, deme la hormona, yo quiero que crezca, porque no sé por qué razón se piensa que ser bajito es pecado o que está asociado a patologías. No. Entonces, evidentemente hay una talla baja o retraso en la talla, pero le vamos a dar el chance de, muchachos, si están fatigados, tranquilos, reposamos, o le damos derecho hasta las 11 y nos vamos. Ustedes tienen la palabra. Hasta las 11. ¿Yo sabía? Seguro. Ahora, miren, si está entre menos 2, estas son las desviaciones estándar. Si está entre menos 2 desviaciones estándar y menos 1, o sea, este carril, es lo que llama un riesgo de baja talla. Un punto de corte importante para observar al niño. Pero ojo, muchachos, si el niño ya ha tenido varios controles previos y ha seguido por este carril a lo largo de todos sus controles, pues tranquilos, es la tendencia, ¿no? No ponerse, es que vamos a tratar de subir de carril. Porque en talla uno no puede asegurar eso en 1 o 2 meses. El peso sí. Y si está por más de una, mayor de menos 1 desviación estándar, o sea, alrededor de la línea de corte, que es la 0 desviación estándar, es una talla adecuada. Yo no puedo hablar nada de los niños que están por aquí, que son niños o muy grandes, o más 3 desviaciones estándar en talla,
a menos que sea un síndrome dismórfico importante, una acromegalia, o niños con malformaciones o no malformaciones, sino disarmonía en los segmentos corporales. Es muy alto, sí, la mamá es alta. En ese caso no hay problema. Para peso, para la edad exactamente lo mismo. Si está a menos 3 desviaciones estándar será un peso muy bajo. Si estará entre menos 1, menos 2 y menos 3 desviaciones estándar, riesgo de peso bajo. Y los mismos parámetros se aplican para talla que para peso. Pero los nombres son importantes. Talla adecuada por encima, alrededor de la desviación estándar 0. Entre menos 2 y menos 1 desviación estándar, riesgo de baja talla. Menos de 2 desviaciones estándar, talla baja. Y lo mismo para peso. Ojo que les insisto, estas tablas, tienen muy poca sensibilidad, son muy puntuales. Por eso a veces uno se acostumbra a utilizar peso para talla. Entonces el peso para talla es bien importante. Esta medida es mucho más sensible, porque le está indicando no solamente el estado actual, sino la evolución que ha tenido el paciente. Entonces fíjense que estamos por debajo de 3 desviaciones estándar, estamos hablando de peso muy bajo para la talla, y ahí sí podemos hablar de desnutrición aguda severa. Es bien importante. Si está entre menos 2 desviaciones estándar, estamos hablando de peso bajo para la edad o desnutrición aguda. Fíjense que solamente hasta acá, cuando usamos este parámetro, empezamos a utilizar la palabra desnutrición. Por eso es la sensibilidad de este parámetro. Si está entre menos 2 y menos 1 desviaciones estándar, estamos hablando de riesgo de peso bajo para la talla. Y por supuesto, alrededor de esa línea más gruesa estamos hablando de niño normal. Normal para esos parámetros. Pero aquí ya empezamos a hablar de un parámetro muy importante, que es sobrepeso si está entre más 1 y más 2 desviaciones estándar. Ese es el punto en donde toca tomar medidas. Decirle, oye, mamita, es que qué dicha que esté gordito, pero es que aquí no estamos criando animalitos. La mamá siempre dice, ¿y qué hago? Que come y no engorda. Y después lo llevan, ¿qué hago que está gordo? Ese es un problema que quiere entender a la mamá. Criar hijos no es lo mismo que poner en ceba, en una granjita un poco de animalitos. Importante eso, ¿no? Porque la mamá siempre aspira a que esté aquí. Y cuando esté aquí, entonces le dice el médico, pero eso es grave. Aquí es el momento de tomar medidas, porque estos indicadores de sobrepeso y obesidad sí son indicadores a largo plazo de factores de riesgo, sobre todo de enfermedad cardiovascular. ¿Sí? Y lo que les decía, todos los chinos que estén aquí, por caridad, tomen la tensión arterial. Algo encontrarán. En esos niños, ya que son un poquito mayores, tomémosle índice de masa corporal, y fíjense que esto sí nos va a determinar factores de riesgo cardiovascular. Para eso nos sirve el índice de masa corporal. Sobre todo si están entre 1 y 2 desviaciones estándar, sobrepeso. Es un indicador más sensible. Y por encima de 2 desviaciones estándar, obesidad. Y si hubiera una tercera desviación estándar, hablaríamos de obesidad mórbida. Que eso sería mucho más complicado. Más. Bien. Perímetro cefálico. Aquí hay muchas cosas también que hay que tener en cuenta. Como les decía, el perímetro cefálico es un indicador muy sensible de neurodesarrollo en la niña. ¿Sí? Recuerden, ¿para qué sirve la mielina? Ni más ni menos. Y la velocidad de conducción es ni más ni menos que la base del establecimiento de todas las sinapsis que están haciendo los 2 primeros años de vida. Neurodesarrollo. Entonces, ojo, siempre hagamos determinación de perímetro craneal en todos los chinos, todos. En consulta externa, el primer día, por favor, lista de útiles. Fonendoscopio, equipo de órganos, blusa, esfero, rojo, azul, cinta métrica. No me lleguen a consulta sin cinta métrica. Así se llevan uno de esos de costura. Hay que tomar esos parámetros de siempre. ¿De acuerdo? Entonces,
Siempre el perímetro craneano debe tomarse sistemáticamente. Si hay, les voy a poner un ejemplo. El perímetro craneano del niño, ya dijimos qué variación tiene. Vamos a suponer que tomaste el perímetro craneano de un niño a los 3 meses. Voy a darte una cifra, estaba en 39. En el siguiente control, encontraste